Lo saqué de sus habituales funciones, es el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, que fue, Felipe, director de ese partido de Colombia Humana, como ustedes lo acaban de escuchar, recibe el cheque 5 días antes de las elecciones de primera vuelta del año 22. Y queda abierto el debate jurídico de si la plata era plata para la campaña, dice él, se gastó en temas del día de elecciones. Sí, y ese día de elecciones, según esta teoría, no hace parte de la campaña. Ese es el debate jurídico interesante que tendrán que dilucidar, por supuesto, los fiscales y el Consejo Nacional Electoral. Pero sí resulta muy curiosa la interpretación, Néstor, porque si eso es así, el último día pueden salir a comprar votos a lo loco, porque ya no hace parte de la campaña. O sea, es una tesis bastante disparatada, quiero decirle, jurídicamente hablando. Yo no entiendo ahora que Ricardo Espina estaba leyendo la norma de dónde saca que el día de elecciones no es un día de campaña, perdón, es el día más importante de la campaña. Yo supuse lo mismo, pero bueno, meto esta teoría en la lista de opciones, que el día de las elecciones no hace parte de campaña y la plata de FECODE debe tener... Ahora, ¿qué dicen las actas de FECODE? Perdón, interrumpo esto. Que va para la campaña, ¿correcto? Sí, eso. Sí. Si el día de elecciones no es campaña y FECODE dijo que iba para la campaña, pues desviaron indebidamente dentro de esa teoría esos 500 millones de pesos. Pero no se hace cierre de campaña antes de las elecciones. Pero es que están confundiendo ustedes actividades de campaña con lo que nos describió ahora el superintendente Quiroga, entonces en ese momento gerente de la Colombia Humana o director de la Colombia Humana. Mire, Néstor, el artículo que leyó Ricardo justamente termina dándole la razón a Quiroga. El artículo 34 de la ley 1475, que lo que hace es definir qué es la financiación de campaña, qué son gastos de campaña, dice, son aquellos gastos que tengan como propósito convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo. Ernesto, usted los 500, si me permite, Néstor, pero yo lo escucho con atención, pero entonces me deja desarrollar la idea. Es cuando cuadran llevar a los votantes, por Dios, eso lo sabemos todos. Listo, entonces, ¿en qué se destinaron estos 500 millones? Los gringos en este momento, realmente. ¿A qué se destinaron estos 500 millones como reposa? Es que esto no es lo que nos diga el doctor Quiroga, esto todo reposa en el Consejo Nacional Electoral, todos los documentos son públicos. Esos 500 millones de pesos se destinaron a un software y a una operación de escrutinio, a contar votos, no a convocar a los ciudadanos a votar en un sentido o en el otro. Entonces no hace parte formalmente de los gastos de campaña, hace parte de la actividad de un partido político en la tarea de escrutinio y de cuidar los votos. Y mire, Néstor, yo sí creo, y me disculpa, yo sí creo que aquí hay un doble rasero. Históricamente, los distintos grupos económicos, los llamados cacaos de este país, Luis Carlos Sarmiento Angulo y demás, le donan a los partidos políticos, le donan al partido de la U, al Partido Liberal, al Centro Democrático, lo hicieron lo hicieron en la campaña de 2018 con el presidente Duque. No lo hacen personas y ahí no hubo ningún escándalo, pero como lo dona un sindicato, ahí sí nos rasgamos las vestiduras. No lo hacen. Y lo que terminamos haciendo, Néstor, es penalizando la política. Bien jodido que es conseguir fuentes legales de campaña. Le voy a leer. Cuidar los votos de un candidato X o Y. Cuidar los votos del partido, Felipe. Cuidar los votos del partido, y esa es una de las labores normales. Para eso existen los partidos. Samper no es un acto de campaña. Vayan a cuidar los votos. No, eso no es un acto de campaña. No es un acto de campaña, es un acto de escrutinio, y ahí sí, pues discúlpame, Felipe. Es así que se contratan con anticipación antes de los cierres. Claro. Hay muchos gastos de las campañas que se contratan y se pagan antes del día de las elecciones. Entonces, ¿esos son o no son? Si se van en últimas amortizar es el día de las elecciones, pero ¿por qué usted entonces tiene la teoría, María Consuelo, de que el día de campaña, el día de las elecciones hace parte de la campaña? Y yo creo que aquí hay dos temas, Néstor. Uno es la violación de topes y utilizar a el partido político para hacer el esguince a la ley. Como se sabe que las personas jurídicas no pueden expresamente aportar a las campañas, entonces aportan al partido y el partido va y se endeuda y coge un crédito y terminándoselo a la campaña. Entonces, lo primero es el esguince, y lo segundo, que ya no es violación de topes ni esguince a la ley, sino un tema reprochable dentro del sindicato, es la pertinencia de que un sindicato que vive de los aportes de 270,000 afiliados destine sus recursos a invertir en una campaña o en un partido. No, pero Néstor,
Ese es otro tema, y eso lo deben discutir al interior del sindicato. Acaban de escuchar ustedes el testimonio del hombre que recibió el cheque. Voy a invitar a los oyentes, Aurelio, a que me den su opinión. ¿Qué tenemos claro de momento, hasta el momento? Aurelio, a ver. FECODE efectivamente dio 500 millones de pesos. Lo intentaron a la campaña Petro. La campaña Petro no se los recibió. Entonces se los dieron a Colombia Humana. Colombia Humana se los gasta el día de las elecciones, en el tema de testigos electorales, en el tema de refrigerios. El hombre que manejó esa parte de la campaña, Dagoberto Quiroga, acaba de decir que el día de las elecciones no hace parte de la campaña, razón por la cual no está en las cuentas de la campaña. Esa es la versión que tenemos de momento. Esa es la versión de momento, sí. Entonces, tengo aquí comentarios sobre la plata que da FECODE, por qué da la plata, y tengo un comentario que quiero leer, Aurelio, de don Bruce McMaster, porque Dagoberto Quiroga dijo que aquí todos los gremios han dado plata. Bruce McMaster es el presidente del Consejo Gremial y el presidente de la ANDI, ¿de acuerdo? Dice que no es cierto. Los gremios no aportan plata a la campaña. Por lo menos los gremios que están afiliados al Consejo Gremial, que son 21, los más importantes gremios de la producción en Colombia. Constancia simplemente porque don Dagoberto dice FECODE, que claramente es un gremio, estaba en el derecho de dar plata para la campaña o para el último día de campaña. Señor Aurelio. FECODE es una persona jurídica y lo que prohíbe la ley es que las personas jurídicas entreguen a las campañas el dinero para ella. Mire, Néstor, yo respaldo que los sindicatos apoyen partidos políticos, independiente de lo que sea. Además, no es solo en Colombia. El principal aportante del Partido Demócrata en los Estados Unidos es la AFL-CIO. Eso está inventadísimo, pues, y hay películas incluso sobre todo eso, etcétera. Sobre eso yo creo que la discusión, pues, pasa por encima de ahí. Pero aquí sí hay un punto, digamos, flojo en esa parte. A ver. Es que si usted se da cuenta, el acta es del 3 de mayo, donde por unanimidad, ni siquiera la mayoría, por unanimidad, el Comité Ejecutivo de FECODE respalda esa donación y dice que es plata para la campaña. El 24 le hacen el cheque al doctor Quiroga, dice él, y entonces entra esa Colombia Humana. Pero hay un punto que a mí no me queda claro, es porque hasta septiembre 23 aparece la escritura legalizando la donación para Colombia Humana. Ese punto sí no me quedó a mí claro. Porque si usted da una plata para Colombia Humana, debe haber hecho la escritura el mismo día. Porque simplemente del mes 5 al mes 9, 4 meses y largos después, legalizan el aporte, y entonces ahí sí hay una baldosa floja que yo creo que deben aclarar. Deben aclarar, no porque yo esté en contra de que FECODE le dé plata a los partidos políticos, ni en contra porque le dé al partido de Gustavo Petro o al partido que quieran, al Centro Democrático, si la democracia lo obliga. Lo que pasa es que aparentemente la diligencia sí no la hicieron bien. Y yo creo que eso además también cobija a las demás organizaciones sindicales, que seguramente también contribuyeron a esa campaña. Y a las organizaciones empresariales, si no gremios, pero sí personas empresariales o jurídicas que también dieron a las campañas. Yo creo que hubo personas jurídicas empresariales que le dieron plata a la campaña de Gustavo Petro. Seguramente las hubo. ¿Cómo lo hicieron? Y se lo hicieron de la misma manera que lo hizo FECODE. ¿Lo dieron directamente a Colombia Humana o cómo lo hicieron? Porque también hubo personas jurídicas que dieron para la campaña de Gustavo Petro. Muy bien, 7 de la mañana, 45 minutos. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co. Los leo, mi cuenta Néstor Morales sobre el tema de la financiación. Anoche el presidente Gustavo Petro escribe diciendo en la teoría de la conspiración que es una persecución política contra su campaña, que esto había pasado antes. Álvaro, señor. Pero en esto hay dos temas. La fuente, que es si los sindicatos pueden o no, es legítimo, lo acaba de decir Aurelio, pues es una práctica extendidísima en el mundo. En Colombia es inusual, pero estoy de acuerdo. Los sindicatos pueden hacer con su plata. Y ahora, que lo discutan al interior. Ahora, ¿no? eso era lo que iba a decir María Consuelo. Tengo muchos profesores que están escribiendo, que me dicen unos están de acuerdo, otros que no sabían que su plata de sus aportes... A mí no me consultaron. Esto es un tema de FECODE. Les sugiero a los señores de FECODE que hagan una especie democráticamente de ejercicio para saber en qué gastan la plata de sus afiliados. No es el único sindicato en ese tema. Que informen a sus afiliados sin duda. De acuerdo, pero se hace. Los gremios no lo hacen porque individualmente los miembros de esos gremios los hacen, las empresas directamente. Cierto. Entonces,
Por otro lado está el tema de si eso es una práctica aceptada o legal o no. Yo creo que como en el tema de las primeras damas, miremos a ver si hay aportes de empresas a otros partidos. Y si ahí también queda la línea poco clara de si esas platas a esos partidos terminan llegando a la campaña presidencial o no, muy seguramente sí. Y si eso es así, entonces el problema es de reglamentación y hay que hacerla más clara para prohibir que cualquier plata que entre a partidos llegue a las campañas, que es un poco exótico porque pues en la democracia es así, una cosa son los candidatos y otra cosa son los partidos que ayudan. En Estados Unidos hay una cosa que son le llaman PACs, que son cosas que se arman, estructuras que se arman para hacer donaciones a candidatos, y esa es la forma de pasarse por encima de la limitación de plata, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no hay necesidad, cualquier empresa puede donar la plata que quiera, porque la democracia es libre. Ahora, en Colombia, Álvaro, lo que pasa es que tenemos unas legislaciones, unas restricciones diferentes, derivadas, para quienes están preguntando, Felipe, la actual legislación de temas electorales nace de una reforma que se hizo en el gobierno Santos. En el 2010. Después de Odebrecht, la financiación de la campaña de reelección de Santos, que fue en el 2014. Sí. Así que estamos trabajando con normas relativamente nuevas. Pero mire, le doy un datico, Néstor. Señora Paola. El 11 de marzo del año 2018, justo el día de las elecciones al Congreso, cogen a Aida Merlano con las manos en la masa comprando votos. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Recuerde usted que ese día llega la policía y la fiscalía a la llamada Casa Blanca, que era su sede en la ciudad de Barranquilla, y la coge efectivamente pues comprando votos con la gente. Luego me quedo pensando, según esta nueva teoría, entonces pues Aida Merlano es inocente y la Corte Suprema de Justicia se equivocó. Porque el día de campaña de Aida Merlano entonces no hace parte. Pues ya no era campaña, claro. No estaba comprando votos. No estaba comprando votos porque no iba para ninguna campaña, porque ya no había campaña. No sé. La Fiscalía, Néstor, descubrió... No sé, sí, el ejemplo es interesante, Felipe, pero no sé si sea comparable la compra de votos con el pago. No, es que la compra de votos es un delito autónomo. Claro, esto es pago a testigos. Es un delito. Esto es la operación de escrutinio. Pero mire, Néstor, es que la Fiscalía descubrió que las personas jurídicas le donan dinero a los partidos durante las campañas políticas. ¿Y sabe por qué lo descubrió? Porque en este caso el donante era FECODE y no el Grupo Aval. Déjeme decirle cuánto donó el Grupo Aval en el 2022, el mismo año en el cual estamos discutiendo, al Partido Liberal, 4.100 millones de pesos. Al Partido Centro Democrático, 3.000 millones de pesos. Al Partido de la U, 2.800 millones. A Cambio Radical, 1.072 millones de pesos. Al Partido Conservador, ahora, 740 millones de pesos. Entonces nos estamos desayunando que las empresas... Luis Ernesto, no, es que aquí la donación de FECODE fue 4 días antes, 5 días antes. Puede ser 10 días antes o un día antes, Néstor. La plata ¿hay alguna evidencia, es durante Luis el periodo Ernesto, de que esa plata entró a la campaña política de los candidatos? ¿Y por qué no lo está investigando la Fiscalía con el mismo rigor o angustia con el que está investigando lo de FECODE? Te pregunto. Porque hay evidencia de que esa plata entró para la campaña, no al partido. Porque es que no le donó a Petro, le donó al Centro Democrático, le donó al Centro Democrático, partido al cual pertenecía el señor Francisco Barbosa. Entonces, aquí realmente es evidente el doble rasero cuando se trata de investigar la financiación del Grupo Aval o de FECODE. Usted me acaba de decir que la lista de donaciones del Grupo Aval, que yo no conocía, comienza, me dijo, ¿con qué partido? Esto... Mire, el Partido le digo, Liberal, entonces, el Grupo Aval en el 2022, según un estudio de La Silla Vacía, 4.100 millones de pesos al Partido Liberal, 3.000 millones de pesos al Partido Centro Democrático, 2.800 millones de pesos al Partido de la U. Bueno, pero 1.000 millones de pesos a Cambio Radical, según un informe muy completo que hizo La Silla Vacía durante la campaña. ¿Y estos partidos no agradecen que unos empresarios les den oxígeno para maravilloso que los empresarios donen? Es que, Néstor, aquí estamos desjudicializando la política. A mí me parece, los recursos del Grupo Aval, los recursos de Luis Carlos Sarmiento Angulo son recursos legales, bien habidos. Maravilloso que eso esté destinado a financiar la política. Lo mismo que los recursos de FECODE, legales, bien habidos, que vayan a financiar un partido durante el periodo electoral. Entonces, realmente
sinceramente yo sí creo que aquí, con el respeto de todos los colegas que hacen exégesis jurídica, estamos encontrando el muerto río arriba, como dice Quiroga. Muy bien, Néstor, es que el señor Quiroga si suma en los porque topes quieren o estar no. por encima de la ley. Claro, es si suma exacto. en los topes o no. Si se violan los topes, llámese el partido que sea y llámese el donante que sea, se están violando y tienen que aplicarse la norma. Es que la norma es para todo el mundo. El punto y el ejemplo que dio Luis Ernesto hizo que se violaran, por ejemplo, los topes. No, exacto. de ninguna manera. Eso no, y sale el señor Dagoberto Quiroga con 2 o 3 hipótesis o teorías nuevas. Primero, que el último día de campaña, el día de las elecciones, no es campaña. Segundo, que la plata era para la Colombia Humana, que se utilizó para pagar testigos electorales, para verificar los datos, para verificar que quién ganara, la Colombia Humana o el candidato de la Colombia Humana, que era Gustavo Petro. Entonces eso es claramente un gasto de campaña que se hizo dentro de los tiempos de la campaña que establece la ley. Entonces eso es lo que tiene que investigar el Consejo Nacional Electoral y tiene que, digamos, donde el Consejo Nacional Electoral diga que el último día, el día de las elecciones, no es campaña, sienta un precedente para que muchas cosas pasen, entre otras, que la compra de votos no sean gastos de campaña. Gravísimo, sería una jurisprudencia muy grave. Hay que aclarar que eso no dice la ley que cita el doctor Quiroga. Muy bien, son las 7 de la mañana, 52 minutos. Tengo miles de comentarios. Muchas gracias a la gente que está opinando. O sea, llevar el día de elecciones, perdón, llevar el día de elecciones 1.000 buses o 5.000 buses, Felipe, con votantes a las mesas de votación, no es lo que pasa en todo el país. No es acto de campaña. No es un acto de campaña. Es acto Perfecto. De Muy bien. Néstor, señor. Néstor, sí, yo estoy en la obligación de hacer una corrección al aire. A ver. Y tal vez es la primera vez en mucho tiempo que la debo hacer. El señor Omar Arango, que era miembro del comité ejecutivo de FECODE en esa fecha, me escribe lo siguiente y me pide que lo diga al aire. A ver. Primero, que la decisión de FECODE de dar esos 500 millones del comité ejecutivo no fue unánime, que eran 15 miembros y el señor 14 aprobaron. El señor estuvo en contra. El señor Omar Arango no votó a favor de eso. Okay. Segundo, que el comité ejecutivo... El profesor Omar Arango. Sí. Segundo, que el comité ejecutivo de FECODE no está facultado para ese gasto. Y me agrega lo siguiente, y eso sin contar la gran inversión en lapiceros, gorras, camisetas y publicidad. Aclare, por favor, que es unánime. Me escribió por WhatsApp pero la aclaración, 3 veces, Aurelio, y aquí estoy haciendo la aclaración. Hago con mucho gusto, le agradezco la aclaración, pero el certificado, la escritura pública, Ricardo, dice textualmente: el Comité Ejecutivo de la Federación, se refiere a FECODE, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico. No dice unánime. Sí, no dice unánime. Sí, pues no, dice que eran 14 y son 15. Un aporte económico, ¿puede continuar leyendo, por favor? Para colaborar con la campaña Petro, presidente, para colaborar con la campaña. Entonces, Felipe, le mamaron gallo al comité ejecutivo porque dieron la plata el día que ya no era campaña. Para colaborar con la campaña, no para colaborar. O sea, tumbaron a FECODE. Para colaborar con la campaña Petro. Si es que el día de elecciones ya no es campaña. Teniendo en cuenta que o sea, le robaron una platica a los profesores. Pero no afecta, perdón, termino de leer, sí, Ricardo, teniendo en cuenta, dice la escritura pública, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico. Pero lo que dice el profesor Arango es que el comité ejecutivo no está facultado para ese gasto. Y agrega algo más. No solo fueron los 500 millones, sino más gastos en gorras, lapiceros, etcétera, que no eran para el día de las elecciones, no eran para antes. Es que va lo mismo, va al departamento de triangulación. Además hay otra parte de la historia voy a terminar que con no ha este quedado tema tan clara, y es el camino que ocurrió entre el 3 de mayo, que es la fecha en la que se firma el acta, y el 24 de mayo, que es cuando finalmente se entrega el cheque al doctor Dagoberto Quiroga. Que en esas 3 semanas, yo supongo, Ricardo, es cuando la campaña rechaza la plata y entonces deciden direccionarla no a la campaña, habla de sino al partido. De 3 cheques que fueron girados en esa semana, en esas 2 semanas, en esas 3 semanas, y que tuvieron que ser anulados en el camino. Es decir, por eso aquí el recorrido del cheque y de la plata de FECODE para la campaña del presidente Petro es muy enrevesado, porque usted al final no sabe qué fue lo que pasó, porque es cierto, podría terminar pasando que FECODE, así haya sido, según dicen los integrantes, de manera irregular aparentemente, se aprobó ese giro para la campaña del presidente Petro,
y terminó entregándose la plata al partido político. Entonces, así pasa en todas las campañas, con todos los partidos, con todos los donantes. Pero eso no quiere, eso no quiere decir que esté bien, Luis Ernesto. Del candidato. El hecho de que lo hagan todos y que así se haga siempre, del candidato. Luis Ernesto, así ha funcionado la política hace 25 años y así ha funcionado mal. No es que nos acabemos de enterar. No es que no está funcionando mal, es absolutamente legal. Los partidos reciben donaciones. Por ahí le hacen campaña desde el partido, por ahí legalizan las platas que se les vuelan a las campañas. Y los candidatos. Entonces, nos volamos, mire, desde Juan Manuel Santos, desde Iván Duque, todos, súmelos, sin contar distingos políticos ideológicos. Todos se salvan, todos se lavan las manos diciendo, no, es que esa plata entró fue al partido político, esa plata no entró a la campaña. Tampoco nos hagamos los inocentes, Luis Ernesto, que el hecho de que todos lo hayan hecho no quiere decir que esté bien hecho. Ojo con eso. Bueno, solo voy a terminar diciendo, Felipe, si el argumento, que lo veo muy repetido, lo escucho aquí esta mañana muy repetido, que ha pasado siempre, ¿este no era el gobierno del cambio? No, sí. Esto no era, suponiendo que es cierto que haya pasado siempre. Pero además, ¿de dónde aquí una inspección, ya para terminar esto, de dónde aquí una inspección judicial es una persecución? Entonces, una inspección es persecución. La Corte Suprema no quiere elegir fiscal porque no sé qué. La Corte Constitucional no nos deja gobernar. No le hacen caso a la procuradora, Felipe, porque la procuradora, de acuerdo con ellos, es de extrema derecha. Entonces ¿qué? Están todos por encima de la ley, porque si ellos están por encima de la ley, permítanos a los demás ciudadanos ponernos por encima de la ley y, por ejemplo, no pagar impuestos y que no nos puedan sancionar, por ejemplo. Felipe, son las 7 de la mañana, 57 minutos. Vamos a cambiar de tema. Escucho de todas formas opiniones. Esta mañana las bodegas las veo muy activas. Les agradezco las menciones. 7 de la mañana, 57 minutos.